Lo que vamos a hacer es continuar el párrafo que nuestro pastor nos había enseñado en Efesios capítulo 2. Vamos a seguir con la serie, o durante todo este mes vamos a estar viendo la persona de Cristo. La persona de Cristo. Quería recordarles también que el próximo domingo tenemos el culto de Navidad y va a estar cantando el grupo de alabanza de la iglesia, así que oren por ese fin de semana y también es una buena oportunidad para invitar a gente que pueda venir a la iglesia también, ¿no? A vecinos, a familiares, así que oremos por esa actividad también. Así que vamos a leer el texto, vamos a leer del versículo 5 al 11 y vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Señor, gracias por el tiempo que hemos cantado a tu nombre. Gracias por la salvación tan preciosa que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra eternidad y tu pueblo redimido, comprado con tu sangre, puede alabarte, puede cantar esta verdad, Señor. Y ahora, Señor, estamos frente a tu palabra. No necesitamos oír a un predicador, sino necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Por eso, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de la Escritura, que podamos estar atentos a lo que más necesitamos, que es escucharte a ti, Señor. Y tú, Señor, moldee nuestro corazón conforme a tu voluntad. Que tú trabajes en nuestra vida conforme a tu propósito. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos haga examinar nuestro andar diario aquí, Señor. Gracias por Cristo, Dios. Y gracias porque podemos tener este privilegio como iglesia de abrir tu palabra con libertad. Rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Por favor, Señor. Necesitamos oírte a ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Lo que vamos a ver hoy es el versículo 9 al 11. Si le podríamos poner un título al párrafo, el párrafo se refiere a la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Del capítulo 1, versículo 27, al capítulo 2, versículo 11, el propósito, o uno de los propósitos que Pablo escribió la carta, era de animar, motivar a los hermanos en Filipos a cuidar y guardar la unidad de la iglesia. A cuidar y guardar la unidad de la iglesia del Señor. Porque Pablo desde la cárcel era informado de lo que sucedía en Filipos. Y Pablo veía síntomas que había un cierto peligro de desunión en esa iglesia. Entonces Pablo, si bien la identificamos como la carta del gozo, porque es así en realidad, uno de los propósitos que Pablo escribió aquí, este párrafo, era para cuidar la unidad de la iglesia del Señor. ¿Y por qué decimos eso? Porque bueno, había hermanos evangelistas que estaban mal motivados. Por ejemplo, versículo capítulo 1, versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. No solamente estaba ese síntoma, sino que también
alrededor había falsos maestros. Falsos maestros. Entonces en el capítulo 3, Pablo, versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero como si esto fuera poco en la iglesia del Señor y rondeando ahí en la iglesia, pero esta vez dentro de la iglesia, había cierta división o enfrentamiento entre hermanas. Y en el capítulo 4, versículo 2, vemos que Pablo las nombra. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y allí, en este cuadro, Pablo llama a la iglesia a pensar en la unidad en humildad. En la unidad en humildad. Pablo está llamando a los hermanos de Filipos a pensar en otros y no pensar a sí mismo. Por eso el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y este párrafo que leímos del versículo 5 al versículo 11, lo podemos dividir en dos. Nuestro pastor nos enseñó, del versículo 5 al 8, la autohumillación de Cristo. Cristo como el modelo supremo de humildad, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y del versículo 9 al 11, vemos la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo que fue negado, el Cristo que fue traicionado, el Cristo que fue despreciado, el Cristo que fue blasfemado, el Cristo que fue azotado, el Cristo que fue escarnecido, el Cristo que fue crucificado, ahora es el Señor exaltado. Y ese es el cuadro que Pablo presenta en la iglesia de Filipos. Tremendo. Miren cómo lo describe ese cuadro de exaltación en Apocalipsis capítulo 5. Se los voy a leer. Versículos del 9 al 13. ¿Cómo describe ese cuadro de exaltación? Dice la palabra de Dios, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es el cuadro precioso de exaltación. Podemos ver que es un cántico de exaltación. Millones de millones entonarán, dice, al que supo humillarse. Van a cantarle al que supo humillarse, al que tomó forma de siervo, al que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. En este contexto que hablamos de Filipenses, el modelo de humildad y del sacrificio de Jesús está destinado, o Pablo lo destina, para llamar a los hermanos en Filipos a considerar a otros más importantes que uno mismo. Y qué mejor ejemplo que Cristo. Aquel Jesús que se humilló fue exaltado. Y saben, hermanos, que la llave de la humildad o la llave de la unidad
en la iglesia es la humildad. Y Pablo exalta a la persona de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el párrafo. Lo que quiero que veamos en cuanto a la exaltación de Cristo es su inicio. Quiero que veamos su nombre, sobre todo nombre. Quiero que veamos en la exaltación de Cristo las respuestas que hubo referente a la exaltación de Cristo. Y quiero que miremos su propósito. Y todo eso lo vemos en el versículo 9 al 11. Por lo cual lo vamos a volver a leer. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la humillación acabamos de describir, versículos 6 al 8, y ahora con la exaltación va a describir a Cristo exaltado. La gente que menospreció a Cristo, la gente que menospreció a Cristo va a exaltar a ese Cristo, va a vindicar a Cristo. Dice, interesante, por lo cual Dios fue el que exaltó a su Hijo. Dios mismo vindicó su lugar a Cristo, a ese Cristo humillado. Dios, su Padre, lo puso en el lugar más alto. ¿Saben? Romanos dice, versículo 1, 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vemos que la exaltación de Cristo demostró que Cristo realmente era Hijo de Dios, porque Él resucitó. La exaltación de Cristo mostró que aquel que se humilló a sí mismo fue exaltado por el Padre. Es interesante porque dice, por lo cual Dios también le exaltó. Le exaltó. Este verbo, le exaltó, se usa o ocurre solamente en este texto o en este caso concreto. Y la idea del exaltó y se aplica solamente a Cristo. Saben que la idea de ese le exaltó es super exaltó, realzó es la idea. Dios realzó a su Hijo. Dios Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa. Y era lo que Pablo quería mostrar en este texto. En esta superexaltación significa que Cristo recibió un lugar de honor, un lugar de majestad. Significa que Cristo, en consecuencia, se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí está Cristo. Saben que el punto de partida de la exaltación era la cruz. Ese fue el punto de partida de la exaltación. Pero el Señor hizo una exaltación suprema a Él. Hebreos 1:4 dice, por causa del padecimiento de muerte que recibió la exaltación. Por causa de su muerte, el Cristo fue exaltado. O sea que podemos decir que Dios, Hijo, descendió voluntariamente hasta la parte más baja y en consecuencia Dios Padre lo llevó a lo más alto. A lo más alto. Por lo cual Dios le exaltó, dice. Dios le exaltó. Dentro de esta exaltación contiene 3 etapas. Su resurrección de entre los muertos. Eso es una etapa de exaltación. Su resurrección entre los muertos. Pedro dijo ante un concilio, ante los sumos sacerdotes, ante los saduceos que estaban acusando falsamente a Jesús. Pedro en Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis
en un madero. O sea que la etapa primera de la exaltación es la resurrección de Cristo. Tremendo. Miren, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Si Cristo no resucitaba, quedaba comprobado que moría a causa de pecado. Pero Cristo venció. Él venció la muerte y quedó comprobado que Cristo era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios lo exaltó. En esa etapa de exaltación vemos la resurrección de los muertos y vemos también, la segunda parte es su ascensión a la gloria. Su ascensión a la gloria. Nosotros festejamos su nacimiento en Navidad, también recordamos su muerte y resurrección en Semana Santa, pero poco recordamos o le damos poca importancia a la ascensión de Cristo. Yo le voy a leer un texto, solamente 1 Timoteo, para los que anotan, capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las gentiles, creído en el mundo y recibido arriba, ¿en dónde? En gloria. En gloria. Y también pueden notar, si quieren, Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando todos estaban mirando hacia arriba y dice que una nube lo ocultó al Señor Jesús. O sea que esta etapa de exaltación no solamente recuerda la resurrección de entre los muertos, no solamente vemos la ascensión en gloria, sino también, ¿saben? Tiene algo, esta parte de exaltación tiene algo maravilloso, la coronación a la diestra del Padre. La coronación a la diestra del Padre. En su ascensión, Cristo fue a un lugar especial con un propósito especial. Se sentó a la diestra de Dios. Es maravilloso el Señor. Se sentó en la sede máxima, de máxima autoridad en todo el universo. Allí está Cristo, en la sede de máxima autoridad de todo el universo. 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso dice 1 Pedro 3:22. Cristo está a la diestra de Dios. Esta autoridad el Padre le delega a su Hijo para juzgar a cada ser humano. En Hechos capítulo 10, versículo 42, Pedro le dijo a Cornelio, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Hijo está mostrando autoridad sobre cada persona. Por eso es tan importante que Él está a la diestra del Padre. No solamente eso, sino el Hijo en esa posición de autoridad, ¿saben qué está haciendo? Intercediendo por su pueblo, por nosotros. Y Romanos 8:34, yo se los leo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por nosotros. ¿Quién nos va a condenar, hermanos, si estamos en Cristo? Cristo murió por nosotros.
¿Quién nos va a condenar, hermanos? Cristo venció la muerte. ¿Quién nos va a condenar, hermanos? Cristo está a la diestra de Dios. ¿Quién nos va a acusar, hermanos? Cristo está intercediendo por nosotros. En esa posición de autoridad, hermanos, Cristo está intercediendo por su pueblo. Como si esto fuera poco, en esta posición de autoridad, Cristo gobierna su iglesia. Está a la diestra de Dios. Tiene autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Tiene autoridad para interceder por nosotros. Pero tiene autoridad de gobernar a su iglesia. La iglesia, hermanos, es gobernada por la mayor autoridad del universo, por Cristo. Efesios 1:22 dice eso. También podemos ver que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades, de la muerte, prevalecerán contra ella. Él es la autoridad máxima. Él es la autoridad máxima. Saben, hermanos, pensando por lo cual Dios le exaltó, qué frase, cuántas verdades podemos sacar de esas frases. Los falsos maestros, los apóstatas, se caracterizan porque niegan a Cristo como Señor, porque niegan la suficiencia de las Escrituras en sus vidas. Y eso pasa. Y eso pasa. Cristo, la cabeza, lidera a su iglesia. Él está liderando su iglesia. ¿Cómo lidera a su iglesia? Bueno, a medida que se predica la Escritura, a medida que se explica la Escritura y a medida que se practica la Escritura. Si nosotros queremos ver o distinguir entre una iglesia bíblica y en una iglesia no bíblica, entre siervos temerosos de Dios y siervos no temerosos de Dios, fíjense cómo se someten a la autoridad de Cristo y miren si se someten a la autoridad de su palabra. Y ese era un riesgo que estaba pasando en la iglesia en Filipos. Por eso Pablo pone este ejemplo supremo de exaltación. ¿Y quién inició la exaltación de Cristo? Dios mismo, su Padre. Hay algo más referente a la exaltación. Su nombre. Su nombre. Dice, y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Le fue un nombre dado para destacar su posición por encima de todo ser. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto hereda más excelente nombre que ellos, refiriéndose a Cristo. Este nombre es incomparable. El Padre le dio al Hijo un nombre supremo. Algo interesante referente al nombre, o una de las características de Dios que vemos en su palabra, es que Dios, al señalar una nueva etapa o un nuevo comienzo en la vida de una persona, le cambiaba el nombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 5, Abraham fue llamado Abraham. ¿Por qué? Cuando recibió la promesa de Dios. En Génesis 32:8 vemos a Jacob, que se llamó o llegó a llamarse Israel. ¿Cuándo llegó a llamarse Israel? Cuando Dios comenzó una nueva relación con él. Y ahora aquí vemos que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre a Cristo. Hay diferentes posiciones, o hay dos posiciones en realidad, referente a ese nombre.
Algunos dicen que es Jesús, como dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y hay otra posición que el nombre es Señor. Fíjense el versículo 11, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, yo creo que el nombre, sobre todo nombre que se le atribuye aquí, es justamente ese, Señor. Señor. ¿Por qué? Bueno, Jesús ya tenía el nombre Jesús. En Mateo 1:21 dice que cuando naciera el Cristo lo iba a llamar Jesús. Ya tenía ese nombre. Y lo que vemos acá, que el nombre Jesús se asocia también con su humillación. El Cristo, el Jesús, fue humillado. Pero el nombre Señor o el título Señor se asocia con la exaltación de Cristo. Él es el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el texto. Romanos 14:9 dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor. El versículo 11 dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando decimos es el Señor, queremos decir que está por encima de cualquier otro. Por encima de cualquier otro. Y si pensamos en el contexto, en la época de aquí, decir que el Señor estaba por encima de cualquier otro, para los hermanos de Filipos, que era una colonia romana, era decir el Señor es superior al Señor que le llaman César. El Señor es superior, está sobre otros. Maravilloso nombre del Señor. Vamos a ver las respuestas de la exaltación. Las respuestas. Es interesante la respuesta frente a su nombre. Cuando dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La frase cuando dice en el nombre de Jesús, algunas traducciones que están mejores dice al nombre de Jesús o al nombre que se le ha dado a Jesús. Es muy importante entender que esta respuesta no se producirá ante el nombre de Jesús, la respuesta de doblarse las rodillas, sino se va a producir al nombre nuevo dado ante el Señor. Todos se van a postrar ante el Señor del universo. Todos van a confesar ante el Señor del universo. La palabra Señor allí es la palabra kurios, que significa amo, dueño, Señor. Y la palabra tiene una historia muy ilustrativa. Por ejemplo, se refería o comenzó hablando de un amo o propietario de algo. Por ejemplo, esa palabra la vemos en Lucas 19:33, cuando para referirse a los dueños del pollino. Esta misma palabra la vemos en Mateo 28, cuando describe al dueño de la viña. Esta misma palabra la vemos en Hechos 25:26 y se usa para describir, por ejemplo, al rey Agripa. Cuando lo llamamos a Jesús Señor, los cristianos estamos atribuyendo autoridad y deidad a Cristo. Cristo es el Señor. Cuando confesamos eso, estamos diciendo que tiene autoridad y deidad. ¿Qué va a suceder ante el Señor? Toda rodilla, dice el texto, se va a doblar.
nadie va a quedar en pie. Saben que es una expresión común para referirse a la acción de rendir homenaje a algún superior o reverencia a algún superior. Por ejemplo, esta misma palabra se usa cuando los soldados burlaban a Jesús en Marcos 15, 19, cuando se burlaban de Jesús y hacían reverencia ante Él en forma burlona. Dice que se arrodillaron. Esta misma palabra se usa ante Dios en Salmo 95, 6, cuando el salmista invita a alabar, a adorar y a arrodillarnos ante el Hacedor. La frase intenta demostrar, hermanos, que algún día todo ser humano, algún día todo ser angelical, se postrará en adoración reverente ante la autoridad y la deidad de Jesucristo. Todos. Y fíjense que aquí dice, todos los que están en los cielos, todos los que están en los cielos, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, los millones de salvos en la presencia del Señor van a estar arrodillados ante Él. Y eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, Efesios capítulo 3. Podemos ver ese cuadro. No solamente los que están en los cielos, sino los habitantes de la tierra. Y en la tierra, dice. Y en la tierra. Todo hombre que viva en el planeta. Los salvos y los no salvos. Todos van a doblar sus rodillas ante Él. Para los salvos, ese día va a ser algo maravilloso. Y es algo que esperamos con ansia. Yo se los leo, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ese día todos los salvos van a estar postrados admirando al Señor. Pero también ese día van a mirar los no salvos. Y Apocalipsis dice y describe cómo van a tomar ellos ese día. Y dice capítulo 1, versículo 7, he aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todo linaje de la tierra harán ¿qué cosa? Lamentación por él. Sí, amén. Será un día de lamentación para los que no estén en Cristo. Y hay otro grupo que dice ahí el versículo, debajo de la tierra, los muertos sin salvación, los ángeles caídos, también se van a postrar ante el Rey, ante el Señor. Y eso lo puedes ver en Judas 6. Para pensar, toda rodilla que se doble en arrepentimiento y fe hoy es salvación. Es salvación. Pero toda rodilla que se doble ante el juicio de Dios sin Cristo será una condenación eterna. Saben, hermanos, sea por adoración, sea por fuerza, pronto toda criatura se someterá a Cristo como el Señor. Toda criatura. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese, toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra confesar es estar de acuerdo.
decir lo mismo públicamente. ¿Saben? En los labios de quienes pertenecen a Dios, esa declaración será una declaración continua, amorosa, de fidelidad, de grandeza al Señor y de adoración al Señor. Ese día. Pero quienes los han rechazado, quizás confiesen de mala gana, pero no van a poder resistirlo. No van a poder resistirlo. Será un reconocimiento para los que rechazaron, obligatorio, de ver que Jesucristo es el Señor sobre todo el universo. Sobre todo el universo. Todos aseverarán aquel día con sus labios que Él era el que decía ser. Todos van a aseverar que Él es el Señor. Todos van a aseverar que era Dios humanado. Todos van a aseverar que eres el Salvador soberano. Toda la creación va a contemplar al Cristo resucitado. Va a exaltar al Señor de señores. Todos. Ese Señor de señores no era otro, sino al que crucificaron y rechazaron. Pero para los cristianos, por siempre va a ser un momento de adoración a Él. Y algo para aclarar. Jesucristo es el Señor. Decir que Jesucristo es el Señor, hermanos, no es un sinónimo de salvación. Para nada. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 7. La fe que salva, hermanos, siempre produce la obra de justicia. Hay fruto en nuestras vidas. Siempre. Jesús dijo de los falsos profetas que venían vestidos de ovejas, pero en realidad eran lobos. Eran lobos rapaces. ¿Cómo podemos reconocerlo a esos lobos rapaces? Bueno, Mateo 7, capítulo 15 al 20, dice que podemos reconocerlos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si en la vida de una persona solo se observan frutos espirituales, no estamos hablando de perfección, y no estamos hablando de que la persona nunca peca, no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que si en una persona vemos crecimiento a pesar de las luchas que tiene diariamente en su vida, y vemos frutos de Dios en su vida, estamos diciendo que estamos ante un salvo. Pero si en la persona solo se ve y solo se observa una vida inundada, revolcada en el pecado, ¿qué vamos a decir? ¿Que estamos frente a quién? ¿A un inconverso? ¿A un incrédulo? Santiago 2:20 dice que la fe sin obra es muerta. Y algo que quiero dejar bien claro, ¿no? La fe, somos salvados por la fe sola. Somos salvos por la fe sola. Pero la fe que salva nunca está sola. Tiene fruto. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las respuestas ante la exaltación de Cristo. Vimos quién inició su exaltación. Vimos su nombre, que es sobre todo nombre, la exaltación de Cristo. Vemos las respuestas de la exaltación de Cristo. Y por último vamos a ver su propósito. Su propósito. Tanto en su humillación, del versículo 5 al 8, como en su exaltación, versículo de 9 al 11, el propósito es la gloria de Dios Padre.
la gloria de Dios Padre. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. La mayor gloria que puede recibir Dios Padre es que su Hijo sea reconocido en forma universal como Señor. Esa es la mayor gloria. Y saben que lo que me impactó a mí y que me maravilló es ver que en la deidad no hay ninguna competencia entre sí mismos. ¿Saben? Jesús dijo en Juan 8:50, yo no busco mi gloria. Jesús dijo, yo se los voy a leer, en Juan 17:1, miren, en la oración, y estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Me impactó ver esto, porque pensaba, estamos en un tiempo, y vivimos en un tiempo, donde abundan la soberbia, vivimos en un tiempo donde abunda el amor propio, vivimos en un tiempo donde abunda quizás el éxito personal, pero es de importancia recordar esto. Cristo buscó la gloria de Dios Padre. Me impactó leer esto y creo que tenemos que traer a nuestro corazón, a la memoria, las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, dice, Dios resiste al soberbio. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos recordar también, pero para los que siguen el ejemplo de humildad de Cristo, hay una recompensa. Y el mismo Mateo 23:12 dice, el que se humilla será enaltecido. Y Pedro hace una invitación, humillaos delante del Señor, y Él, dice, os exaltará. Frente a este modelo, frente a esta lucha que estaba pasando la iglesia en Filipenses, o la iglesia de Filipos, mirar el cuadro de la exaltación de Cristo a los hermanos en Filipos los llevaba a humillarse. Era un llamado a negarse a sí mismo, era un llamado a glorificar a Dios, era un llamado a servirse por amor los unos a los otros. La iglesia del Señor, hermanos, debe unirse a través de este llamado. Debe unirse a través de este modelo de Cristo, de negarse a sí mismo para dar gloria a Dios y servir a los demás. Ahí debemos seguir, ahí debemos sondar, en ese modelo debemos imitar. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a estos hermanos de Filipos. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy a nosotros, iglesia del Señor. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿O a quién estamos sirviendo? ¿Cómo está nuestro corazón en el servicio? ¿Cómo estamos tratando a los demás o estamos mirando por otros? Bueno, va a llegar ese momento donde dice que todos se van a doblar sus rodillas ante el Señor. Va a llegar ese momento donde todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Así que les quería animar, hermanos. Esto me llevó a mí a humillarme delante del Señor, a llorar un montón,
a sentirme realmente... Dios me examinó a mí a través de ese texto. Y espero que sea de ánimo para sus vidas también. Recuerden, Cristo es exaltado. Oramos. Amado Señor, rogamos que a través de la Escritura tú nos ayudes a examinar nuestros corazones. Oramos para que el hermano que esté fortalecido en ti salga más fortalecido con tu Escritura. Oramos para que el hermano que quizás estaba débil pueda fortalecerse en ti. Oramos quizás para el hermano que está luchando con el orgullo, para que sea un momento de confrontación con la Escritura y pueda vivir en humildad. Oramos para que los hermanos que estén viviendo en humildad continúen haciéndolo, Señor. Oramos que tu palabra realmente nos lleve a examinar nuestros corazones delante de tu trono. Y gracias, Señor, una vez más, porque has vencido a la muerte. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor del universo y gobiernas. No hay nada que se escape de tu mano y de tu control, Señor. Y ayúdanos a descansar en el Cristo exaltado. Agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.